Padre Celestial Jehová, Dios Todopoderoso, en esta hora, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has permitido vivir y este año que está por terminar, 2021. Te doy gracias por tus hijos e hijas que les has puesto y al anhelo de venirte a honrar y alabarte y darte gracias, Señor. Y yo también, junto con ellos, Señor, así como los pastores les he indicado que hagan este culto en las congregaciones, porque Dios quiere que lo aprendamos a adorar siempre, pero sobre todo a decirle gracias, Dios. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesús, y que solamente su palabra hable con amor, misericordia y sobre todo con fe y esperanza para su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios siempre nos está honrando. Quizás a veces tú dirás, no está Dios conmigo, pero el hecho de ver y caminar y respirar, pues sí está contigo, ¿verdad? Y conmigo y con todos, ¿verdad? Más que a veces uno piensa que las riquezas es la bendición total. Pues no, ¿verdad? Y dentro de ello, pues vamos a ver a la palabra de San Lucas capítulo 17. Vamos a ver San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19, ¿sí? Vemos ahí un caso de cómo un hombre enfermo, podemos decir, la lepra era pues una enfermedad, era una maldición, era pues algo que sucedía en ese tiempo, ¿verdad? Y vemos que ahí hay un hombre que dice que al ser sanado por Dios, reconoció que fue Dios y lo que hizo es volver a Dios y agradecerle. Sí, yo por eso estoy agradecido. Tú tienes que estar agradecido porque el Señor no me cobró ningún peso para liberarme, para sanarme, restaurarme, levantarme y sobre todo darme una familia y darme pues una familia temerosa de Dios, ¿verdad? Y pues una esposa que también pues Dios llamó y pues estoy más que suficiente agradecido. Pero ahí dice que pues los demás no vinieron a agradecerle al Señor. El Señor quiere que para todo le des gracias, porque el enemigo de nuestra alma, él no quiere que tú seas agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque la honra a Dios trae bendición. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿sí? En San Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Se dan cuenta? Mientras iban, fueron limpiados. Y luego dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, ¿verdad? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Nos está hablando de fe. Nos está hablando de glorificar a Dios a gran voz, ¿sí? Nos está hablando que mientras iban, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿sí? Pero si te das cuenta, y clamaron a la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Entonces, 10 hombres leprosos, ¿sí? Uno, y se postró rostro en tierra, postró, como la hermana que tenemos,
como ejemplo que lo hace, así hay que hacerlos todos, ¿verdad? Yo eso también le estoy pidiendo a Dios porque a veces uno se olvida de la reverencia a Dios. ¿Se entienden, hijos? Se olvida uno de la reverencia a Dios. Cuando antes de que llegara yo me arrodillo, siempre me arrodillo. Cuando me ven parado, pero antes de iniciar estoy de rodillas. ¿Por qué? Y la hermana postrada más al piso, pues quiere decir que mayor bendición, porque el postrarte delante de la presencia de Dios, tú vas a alcanzar honra. Más que el que está hincado, que el que está parado. Así como cuando te metes el agua, que el agua, los ríos de agua de vida, pues nomás te llegan aquí abajo, otros aquí, otros se sumergen, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la alabanza. Hay gente que viene y se mete a la presencia, como la hermana, yo siempre le doy gloria a Dios por su vida, porque de esos temerosos son los que Dios usa para transmitir y enseñar a los demás. Realmente, como aquí vemos, se postró, dice, rostro en tierra en el 16, ¿verdad? Y en el 15, glorificando a Dios a gran voz, ¿sí? Y en el 19, tu fe te ha salvado, ¿sí? Pero ¿cuántos eran? En el 12, 10 hombres leprosos. En el 13, ellos se acercaron a Jesús, le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿sí? No te duermas, ten misericordia, ¿verdad? De la hermana. Entonces, tener misericordia pues es algo poderoso, ¿no? De hecho, este es un lugar de restauración, es un lugar de misericordia, es un lugar de la presencia de Dios, y la misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo es que pues podemos ver cuando ahorita muchos en los hospitales están debatiendo entre la vida y la muerte, cuando muchos ahorita en la cárcel quizás se agarraron a navajazos y se están debatiendo entre la vida y la muerte los pandilleros, o gente del narco se agarró a balazos y ahorita están debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces, tener misericordia de Dios es que Él te ha librado de tantos accidentes. A mí me ha librado, si me he puesto a meditar. Este es día de meditación, este es día de pensar qué Dios ha hecho en mí. Este es día de cómo yo inicié este año 2021 y cómo lo estoy terminando. Pero sobre todo, cómo quiero entrar al 2022. Nuestra actitud debe de cambiar. Si nuestra actitud no ha sido de servicio a Dios, tenemos que aprender a servir a Dios. Si nuestra actitud no ha sido de agradecimiento a Dios, tenemos que agradecer a Dios. Si nuestra actitud no ha sido de buscar la presencia de Dios y humillarnos, tenemos que hacerlo. Porque de esa manera vamos a poder alcanzar algo diferente. ¿Por qué digo algo diferente? ¿Por qué? Porque si en este año 2022 tú no fuiste fiel con el Señor, en este 2021 tú no fuiste a servir al Señor como Él quisiera, o por qué no sucedieron las cosas, es porque tú no tenías una actitud adecuada, una actitud de disponibilidad, una actitud de misericordia. Dios tiene misericordia, ha sido misericordioso con nosotros y ha sido bueno. Pero nosotros cuando tomamos una actitud de misericordia es cuando nosotros transferimos la gracia, la humildad, la mansedumbre que Dios ha depositado en nosotros y nosotros al hablarle a una persona, ¿sí? Por ejemplo, Daniela, ya te han hablado de Dios, ya conoces a Dios, has dado unos primeros pasos, ¿sí? Entonces, ahora en este 2022 va a haber bautizos, ¿sí? Ya está en la lista de bautizos, dentro de ellos mis 2 hijos. Entonces, cada uno va a desear por su propia cuenta ser bautizado. Claro, una enseñanza antes, para que sepa de qué se trata el bautismo. Entonces, si tú no cambias, o yo no cambio mi actitud de servicio, pues no vas a poder adquirir algo diferente, porque no podrás lograr algo diferente si no haces cosas diferentes. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes para poder alcanzar lo que Dios quiere que tú y yo alcancemos. Por ejemplo, hay mucha gente que nomás se levanta en la mañana y ni siquiera se acuerda de Dios. Solamente agarra su Biblia cuando es día de culto y la desempolva, ¿verdad? La saca, ¿sí? Entonces eso no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que tú salgas y llegues a tu casa y ahí abras tu Biblia,
adores al Señor, le des gracias al levantarte, al dormir, le des gracias por cualquier circunstancia que esté pasando. ¿Por qué? Porque es difícil darle gracias a Dios en cualquier circunstancia. Si yo a una gente que ahorita está en un funeral, su familiar, cualquiera que sea, si le digo darle gracias, no lo va a entender, hasta va a decir me está ofendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él no conoce la palabra. Pero cuando Dios dice que de los 10 leprosos uno vino a glorificar a Dios, a agradecerle a Dios, y porque él fue sanado, porque se acercó a Dios y le dijo, ten misericordia. Pero dice que mientras iban caminando fueron sanados. ¿Te das cuenta? Hay una forma de cómo Dios sana. Y otra forma como el centurión envió la palabra y dice que allá donde estaba fue sanado, ¿verdad? El soldado del centurión. Enviar la palabra, ¿sí? Entonces Dios te quiere decir que tú te veas como una familia en Cristo, porque son hijos, hijas de Dios. No se deben de ver como enemigos, no se deben de ver es que yo llevo más tiempo que tú, no, eso no tiene que contar. Lo que tiene que contar es tus hechos, es tus palabras, es tus servicios. Y de esa manera, pues tú vas a ser bendito, ¿sí? Entonces, lo que nos está enseñando este pasaje bíblico es que de esos 10 leprosos hubo un valiente que reconoció que Jesús los sanó. Y los demás fueron sanados, los otros 9, pero fueron mal agradecidos. Y simplemente tener a tu madre, tener a tu padre, a tu esposa, a tus hijos, o un negocio, o cualquier cosa, tú tienes que darle gracias a Dios, porque todo ha venido de Él, no ha venido de ti ni de mí. Yo he estado orando mucho por ti, hija, muchísimo, porque a pesar de que me pediste ayuda, incluso ayunando, y vamos a ayunar más en este 2022. Pero yo te invito que tú des gracias a Dios, y que si tú ves que a un hermano le hace falta algo, tú tienes que ponerte en la brecha y orar por él. Esa es la forma de ayudar y no la forma de apuntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi la mayoría lo que hace es señalar, pero Dios quiere que dejemos de hacer eso, porque Dios, no siendo pecador, fue a la cruz y murió por ti y por mí, porque tuvo misericordia, porque Él nos ama. ¿Estamos? No escucho su amén. Amén. Hay que empezar a decir eso, amén. ¿Por qué? Porque cuando tú dices amén, así sea. Tú debes declarar que eres bienaventurado, bendito, y eso lo debes hablar para ti, para tus hijos y para tu esposa. Diario. Soy bendito, soy bienaventurado. Dios va a obrar en mí, Dios va a obrar en mi necesidad. Y si hay algún hermano de aquí de la iglesia, pues con más razón. ¿Sí me entienden? O sea, deben de verse como esa familia, como ese pueblo, como esa nación santa que viene el Señor por ella. Que debemos estar, uno está más pequeñito en la fe, otro está más débil en la fe, otro más avanzado en la fe, otro más años en la palabra, y el que tiene más años pues debe de poner el ejemplo para sus hermanos que están siendo alcanzados. Entonces, de esos 10 leprosos, ese hombre reconoció que solamente Dios lo pudo hacer, que solamente Dios lo hizo, y que yo estoy bien seguro que ese leproso estaba feliz. ¿Por qué? Porque te imaginas tener lepra y de momento ser sanado. Es como aquel en este tiempo, uno que esté de cáncer, pues lo sana de cáncer y pues va a estar feliz, porque no requirió ir al médico. Pero sí se habla de fe, porque al final del pasaje que habla de fe. Entonces, el Señor quiere que le digamos, Señor, Dios Todopoderoso, gracias, porque tú me has sostenido, porque tú me has ayudado, y porque tú nunca me dejaste solo. Así que en tu prueba, Él estuvo ahí. Cuando tú estás pasando una prueba, Él está más cerca. Entonces, que quede bien claro. Dios quiere que seamos como ese hombre que fue sanado de lepra, y fue el único que agradeció a Dios, que eso es lo que le gusta a Dios, que le agradezcamos, porque cuando nosotros le agradecemos a Dios, estamos honrando a Dios. Y dice la palabra que vamos a ver que Él honra, Dios honra al que le honra, no es para todos, Por eso yo siempre te he dicho que Dios tiene todas sus bendiciones, pero nada más van a ser para los obedientes, para los que aman verdaderamente al Señor. Entonces, Dios honra al que le honra. Entonces,
vamos a ver que hay que dar, tú dirás, bueno, ¿y qué tengo que hacer para darle gracias a Dios? ¿Sí? Tú estarás pensando, Primera de Tesalonicenses 5:10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura, la bendita palabra de Dios, ¿sí? Ajá. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar velando. Pero cuando nosotros, dice aquí, en 1 Tesalonicenses 5:10, ¿sí? ¿Quién murió por vosotros? ¿Quién murió por vosotros? ¿Sí? ¿Quién murió por vosotros? Jesucristo. Nadie va a morir por alguien más. Porque si Él nos pregunta al Señor, ¿tú morirías por tu amigo o por tu amiga? Pues son muy pocos, ¿verdad? Por eso hablamos de pruebas. De pruebas, ¿sí? ¿Cuáles hemos hablado de pruebas? En la iglesia hemos visto pruebas a siervos y siervas que ya levantó el Señor, que pasaron una situación muy difícil y perdonaron, por ejemplo, de una infidelidad. Hemos visto casos, ¿sí? Hemos visto casos, ¿sí? Y esos hombres o esas mujeres nos enseñan a amar. ¿Sí me entiendes? Realmente el perdonar es algo que a todos nos cuesta. Perdonar. Y por eso tú tienes que practicarlo en tu casa. Amén. ¿Sí? Yo ahora me recuerdo, yo digo al Espíritu Santo, recuérdame. Y también reconocer. Nuestra hermana nos ha honrado, a mí y a mi esposa, mi hermana Gloria. Sin que lo digan. Sea un detalle, ella ha honrado a mi madre, a mi esposa y a mí. Y por eso te digo que Dios sabe tu corazón. Yo siempre no quiero, nunca que sea carga a ti. Nunca eso. A trabajar, por eso estamos trabajando duro en el negocio para llegar a donde queremos llegar, para tener todos para la mega iglesia que Dios ya tiene diseñada. Amén. Pero cuando tú honras en lo pequeño como nuestra hermana, ella siendo madre, padre, mis respetos, así como que nos está viendo la profeta pastora Catherine, siendo padre y madre, ella agarró el ministerio. Y aunque muchos no dieron un peso por ella, ni su misma familia, ella le creyó a Dios. Pero sobre todo ha sido fiel, ha sido obediente a Dios y a la cobertura. Y esos hijos son los que van a honrar. Si vieron en el Face, y yo sé que estará, ahorita no nos estará viendo porque él está predicando, el pastor Juan y su esposa, está predicando en la radio, 6 años de ser hijo de Dios, 6 años. Y 1 año, 5 meses de ser pastor. ¿Te imaginas? ¿En qué tiempo? Hay muchos años, muchos que llevan años en la iglesia y no pueden ser levantados por Dios, porque Dios no lo va a levantar mientras tú no te sometas a Dios, ni te sujetes a Dios. ¿Sí me entiendes? Sí. No se trata de los años que tengo en la iglesia, se trata de que verdaderamente amo yo a Dios. Yo ahorita podría yo estar allá con mi esposa, pero yo tenía que cumplir también aquí. Y podría estar allá con mi madre, que voy a estar mañana viéndola, primero Dios. Pero yo sé mi compromiso con Dios. Y ese tiene un precio. Y este año 2021 me enseñó Dios y te enseña a ti. Porque habrá momentos que tú, como decía el Señor, podrás estar reunido en tu casa y podrás no estar todos tus hermanos o tus hijos. Pero tú tienes que estar feliz. Porque simplemente, como dice mi madre, con el simple hecho que te vea que tengas a tu hijo y que estés sirviendo a Dios, con eso me basta.
Porque no se le trata de regalos, de dinero, se trata de expresar. Y Dios, cuando Él dijo consumado es, cuando Él lloró gotas de sangre en el puerto del Getsemaní, cuando Él se desesperó, Él sufrió por ti y por mí. Amén. ¿Tú crees que no te entienda lo que tú vives? ¿Tú crees que Él no entienda lo que estás pasando? El Señor conoce lo que estamos pasando. Ayer antier me sorprendió Dios, porque Dios siempre pone y confirma el llamado apostólico profético que Dios ha entregado a mi esposa y a mí. Y a veces hay momentos que tú pareciera que no avanzas, pero es porque vas bien. Y porque a veces Dios también no quiere, te cuida y no quiere darte de a jalón. Es como a un hijo que tú tienes y de a jalón le compras todo lo que quiere, pero de momentos no le compras nada. Y él puede decir, no me quiere mi madre o me quiere mi padre. Cuando tú le compras, pero cuando no le compras, y es lo mismo, Dios usa el balance. Es decir, en la medida de que Él te prepara y te procesa, te va a entregar responsabilidad. Él no te puede entregar responsabilidad si no eres responsable de ti mismo. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que tú seas responsable de ti mismo. Amén. Dios quiere que te ames a ti mismo primeramente a Dios y te ames a ti para poder amar al prójimo. Porque ¿cómo puedes amar a los demás si tú no te amas? Tienes que aprender primero a llenarte de Dios y a desapegarte de todas las enemistades y de las cosas materiales para que no te duela cuando te parte un ser querido. Yo ahorita todavía puedo decir a Dios, tengo a mis padres, tengo a mis suegros, tengo que prepararme para ese momento y ellos también para mí porque no sé quién se vaya, y así debes estar tú preparado, pero no debes sentirte triste. Hay momentos que si uno se siente como si dijeras, no, la presencia de Dios ya no está, o como si no estuviera. Pero yo le doy gracias a Dios por esos obedientes que están, y dentro de ella es la hermana. Nomás le falta llegar puntual y eso es todo. Pero ya cuando ella lo consiga, pues ¿sabe quién la va a parar para servir? Nadie. Entonces, de ese hombre leproso, reconoció, pero sobre todo es que Cristo murió por ti y por mí, que vimos en Tesalonicenses. Cristo murió por ti y por mí. Y muchos saben que Cristo te ama, porque si tú cuando estás en la calle le dices a alguien, Cristo te ama, dices, pues eso es quien no lo sabe. Pues hay muchos que no lo saben, por eso andan adorando otras cosas. Pero Dios quiere que honremos a Dios, honra a Dios, honra a Dios. Entonces, cuando tú honras a Dios, pues Él te va a bendecir, ¿sí? Y por eso aquí dice la palabra de Dios ahora que vamos a ver en Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel, capítulo 2:30, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Ya lo tienen, hermanos? No escucho su amén. Amén. Eso es todo. Primera de Samuel, capítulo 2, 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Sí? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando nosotros no le damos gracias a Dios, nos estamos sintiendo como mal agradecidos con nuestro Padre Celestial. Por eso dice, a los que desprecian a Dios te dan tenidos en poco. ¿Sí? Pero también vemos que ahí dice la palabra de Dios, ¿sí? Que es lo que les digo. Y dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. ¿Sí? Entonces, esas palabras son muy fuertes, hermanos. Yo honraré a los que me honran. Habla de un futuro, honraré.
honrar. Si tú tienes a tu madre ahorita aquí, hónrala. ¿Sí? Honrarle. ¿Qué es honrarle? Pues le digo a mi hija, a mi hijo, obedecer a Dios y obedecer, lógico, a nosotros. Y como yo les digo, o sea, esforzarse, pero enseñarle a que él dé gracias a Dios y que él siga el camino de Dios cuando yo no esté vivo. Porque eso es lo más grande que mi mamá, siendo que, bueno, ya no adora ídolos ni muñecos, poco a poco Dios la ha ido cambiando y sé que mañana será algo poderoso que hará, porque le voy a dar un abrazo no le he dado un abrazo ya en este año, si Dios me presta honrar a mis padres, mañana será. Y yo tengo que hacerlo, porque si yo no lo hago, dice la palabra, que si yo no honro a mis padres, porque es una promesa que llega hasta la 4ª generación, si yo honro a mis padres, por eso dije a mi esposa, honra a tus padres ahorita, porque yo entiendo, porque tú eres hija única, porque ellos no están en condiciones ahorita todavía bien, honra, pero no hay problema, dale gracias ahorita también allá, están allá, y le digo, porque también dijo Dios a través de la hermana, hay que hacerlo ahorita porque después nos podemos arrepentir y ya llevarás flores, mariachis a la tumba, flores, coronas, pero de eso nada sirve si en vida no se hizo. Entonces, pero Dios dice, fíjate, yo honraré a los que me honran. Dentro de la honra es la gratitud. Es decirle, gracias Padre Celestial por mirar, por tener salud. Gracias. Con eso es suficiente. Lo demás llegará por añadidura. Gracias porque tengo una madre, un padre, o tengo una casa, tengo una escuela. Gracias, Señor. Porque hay muchos ahorita trayéndome el Espíritu. Hay puentes. Bueno, ahora me tocó ver, porque le dije a mi esposa, voy a ir al centro de negocios porque quiero comprar con el precio anterior. Y le digo, ya te ayudé en lo que querías que te ayudara, ahora déjame, voy allá. Y me dice, sí, cuídate y estate pendiente y regresa a tiempo. Y fui, pero dentro de ahí había un puente y estaba una alcantarilla, un hoyo, y ahí había cartones, y allá dentro de esa alcantarilla estaba un señor. ¿Sí? Y entonces me recordó eso, que si tú tienes un hogar y una familia, debes de darle gracias a Dios. Si tú tienes una casa, debes de darle gracias a Dios. Pero que no se te olvide que Dios ha sido el que te la ha provisto. En el primer caso. En el segundo, es de que cuando tú le das gracias a Dios por todo lo que tengas, es decir, a un siervo decía, cuando le doy gracias, cuando voy a la mesa a comer, cuando me retiro de la mesa le doy gracias al Señor. Y lógico a la mamá, así tú tienes a tu mamá, dile gracias mamá por prepararme esta comida, estuvo excelente, estuvo rica. Con eso que le digas a tu madre, levantas el ánimo a tu mamá. No se necesita dinero, ¿sí? O estás al pendiente de mí. Como veía la profeta Catherine, sus hijos, pues también haciéndola de madre y padre, pero sobre todo el ministerio, y enseñarle a sus hijos y valores, y ellos mismos reconocen, mi madre no es cualquiera, porque si fuera cualquiera se juntara, pero ella no se juntó, su esposo, ella dice, es Cristo. Los niños saben. Entonces, pero hay cuantos hombres o mujeres que luego se juntan y les olvida los niños. ¿Por qué? Porque una mujer que se guarda para Dios en santidad y un hombre, pues Dios lo va a poder honrar, porque eso mismo van a hacer con sus hijos. Estaba hablando del discipulado, padres armoniosos, hijos felices, donde habla de la virginidad. Habla de enseñarle a nuestros hijos, hijas, de la virginidad, que es para Dios, y que Dios quiere eso, que lleguen así al matrimonio.
pero sobre todo que el adulterio y la fornicación se rota y no llegue antes o después de casados, en el caso del adulterio. Entonces Dios quiere que honremos a Dios con nuestros diezmos, primicias y bienes de corazón para entendidos. Como decía la hermana Leti, la revelación llega. El Señor te convence. Pues sí, el Señor es el que te revela. Cuando hablamos de paternidad, eso también se trata de revelación. Pero siempre he dicho por eso dice el Señor, yo honro al que me honra, o sea, no a todos. Aunque pareciera que es todos, y eso es que a veces muchos no entienden esa parte. En Romanos 8:28 dice que ninguna condenación hay, pero, para los que están en Cristo y andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, esa parte tenemos que entender que cuando yo honro a Dios, por ejemplo, de estas ventas que haga yo primero a Dios del día miércoles, del día miércoles al viernes de esta semana, si Dios presta vida 2021, de esta que viene, de la primera que tenga, total. Y a veces hay momentos que quiero llegar al nivel del hombre que hizo la empresa Colgate, darle el 90%, no más quedarse con el 10%. Para llegar ahí se necesita un nivel de despegarte de lo material para que Dios obre en todo. Yo por eso puedo ver que el que ha sido fiel en esa área, olvídate. Por eso cuando yo veo que ya uno me dice, Señor, Él tiene autoridad, por ejemplo, pues no, hay que avergonzarse. El pastor Juan tiene autoridad para hablar del perdón. Bueno, los que ya te dieron su testimonio en el aniversario que pasó, esa prueba no la pasa cualquiera, hermanos. No la pasa cualquiera. Porque es una prueba de fuego y muy grande. Y nada más la pasa el que verdaderamente aprende a perdonar. ¿Sí me entienden? Y es ahí, ese es el corazón de Dios. Perdonar con el vínculo del amor y soltar y bendecir. Cuando nosotros hacemos lo que Dios hizo, nosotros estamos siendo como Jesús. Jesucristo, cuando estuvo como tú en carne, porque Él anduvo en carne, Él honró al Padre obedeciéndole en todo. Él nunca hubo pecado ni desobediencia a Dios. Cuando Él anduvo en carne, cuando Él nació en un pesebre, ¿sí? Y los que ya han estado llevando el estudio de la Navidad se han dado cuenta que Dios nació. Y nosotros creemos que Dios nació. Dice que, y por eso sí, nosotros sí festejamos la Navidad, pero conforme a la Biblia. Todos los días nace Jesús. ¿Sí me entienden? Y entonces, cuando tú no te haces la fiesta pagana de el Tamuz babilónico, Navidad, que es pagana del Tamuz babilónico, tú no te mezclas con ellos, le estás honrando a Dios. Pero cuando tú haces eso, es abominación a Dios. Cuando tú haces a ese muñeco de yeso y le dicen, yo lo estaba yo viendo cómo lo estaban haciendo los católicos. Yo nunca hice eso. El pastor Juan decía que pues él allá en Guadalajara sí ponía árboles, pero ya lo quitó hace 1 año y medio, por revelación misma. Entonces, hay muchos que no han entendido eso, llevan años incluso de predicar la palabra, pero por eso es lo que entiendo, que Dios es el que te convence y te revela. No a todos, pero es ahí donde yo digo, bueno, pero ¿por qué, Señor? Si son tus hijos y todos son direccionados por tu Espíritu Santo, pues no, Él sabe a quién. Así como los científicos, aunque no, hay unos que son cristianos, hay unos que no, pero hay muchos que sí, y ellos dicen, gracias Dios por esto. Porque dice la palabra que no hay nada, porque no hay nada que descubrir, todo está hecho.
Pero también Dios permite acierto científico para llegar a tal nivel de experimentación y hasta ahí. En el ámbito espiritual también hay muchos que no entienden cómo Dios habla de la doctrina de los apóstoles del bautismo del nombre de Jesús. También es por revelación y por convencimiento, porque en el nombre de Jesús se encierra todo. Y hay muchos que luchan, pero también si está en el nombre del Padre, pues, está bien, está en la Biblia. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué unos llega más la revelación? ¿Por qué hay unos que tienen mayor entendimiento? ¿Por qué? Porque ayunan, porque viven en santidad, no huelen a carne como el profeta Daniel. Entonces, cuando tú también no te mezclas con nada del mundo, estás honrando a Dios, estás guardando su palabra. Entonces, hay que honrar a Dios. ¿Cómo? Ya estás viendo. Guardando su palabra. En las finanzas, conforme a tu corazón, pero yo te digo, Dios, veo que el que da al Señor vive en otro nivel de bendición. Por eso el Señor habla de las dos blancas que dio esa mujer que te echó todo lo que tenía. Y dice que vio, Señor Jesús, vio, pero no solamente vio, contó cuántas eran. Y los demás pusieron de lo que les sobraba. Entonces, honrar a Dios trae bendición. Por eso dice el Señor, yo honro a los que me honran. ¿Sí quedó claro? Sí. Tú estás honrando con tu presencia cuando vienes a ver al culto, cuando acudes al llamado, estás honrando a Dios. ¿Sí? ¿Y cuándo lo honras más? Cuando llegas antes del culto. Estás honrando lo mejor. Porque es Dios, en todo lo que hacemos es para Dios. Pero siempre es por amor. Siempre es para entender lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Y qué dice? Vamos a ver ahora cómo Dios nos cuidó. Yo puedo decirte que en este 2021 Dios me libró de muchos accidentes. No sé tú, pero yo a la hora de testificar, donde vamos a pasar cada uno y vamos a darle gracias a Dios, yo voy a testificar de lo que Él me ha librado. Y vamos a la palabra de Dios que está, vamos a ver en Salmos 34:7. Salmos 34:7. No he escuchado su amén. Amén. A ver, más recio que se escuche. Amén. Eso es todo. Eso es lo que quiere el Señor. Salmos 34:7. Salmos 34:7. Salmos 34:7. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 34:7. Está bien clara, ¿sí? Bien clara. ¿No entran moscos? ¿No, verdad? Bueno. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa. Alrededor. ¿Estás teniendo una idea? Alrededor. Y luego dice, de los que le temen. Y luego dice, y los defiende. Entonces, también no es para todos. ¿Sí entendieron esta partecita? A veces nomás la leemos, pero no la entendemos. ¿Sí? A los que le temen. ¿Qué es a los que le temen? A los que guardan su palabra. No a los que guardan su palabra. Cuando tú y yo guardamos su palabra, sus mandamientos, estatutos y preceptos, estamos temiendo al Señor. No sé si te ha pasado, pero hay gente que a veces el enemigo la usa para tratar de gritarte en la calle o decirte cosas. Pero tú por temor a Dios no caes en la misma trampa o no contestas de la misma forma. ¿Sí entendemos? Porque tienes temor a Dios y porque tú no debes de saber que la lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Entonces, cuando tú guardas su palabra, dice Señor, frena mi lengua. Dice Señor,
no permitas que diga una mala palabra. Es más, callar para confundirlo. Entonces, dice el Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea que no a todos, solamente a los que temen su nombre. Y temer a su nombre es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos y guardar sus ordenanzas. ¿Sí entendemos? Porque eso es temor a Dios. Y esa debe ser la diferencia. Pero también les he dicho que el ser manso no es ser menso. Que es ser cordero, pero también cuando se trata de ser león, hay que serlo. Pero en lo espiritual. ¿Sí me entendemos, hijos? Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, yo estoy bien seguro que en este año 2021, el ángel de Jehová acampó alrededor mío y me libró de varios accidentes. Me libró de varias... uno de ellos puedo contar. Aquí donde entran en el portón, iba yo nomás saliendo y cuando vi, o sea, no me di cuenta, yo siempre miro y doy una vuelta hacia arriba. Pero de momento vi que salió y venía así y se pasó rápido. Pero, y yo dije, Señor, pero fue un ángel tuyo que desvió. Imagínate así. Y lo desvió. Si no, no estuviera allí. Aquí en la curva, pues tengan cuidado en esa curva. Pero yo vi, no había nada. Y de momento venía... Y luego ya cuando veníamos con los hijos espirituales de allá de otra iglesia para acá, igual, lo iba a atropellar uno que se cruzó, nomás así se metió. Y ahí veníamos nosotros. Entonces, puedo decirte de lo que Dios nos guardó. Pero hay más, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sí? Entonces... debes de tener la seguridad, fíjate, porque eso me lo está poniendo a Dios, que aunque tú estás en tu casa, a los hermanos, yo pienso, ellos también, porque ellos se lo ponen, no es necesario que uno esté diciendo, que ore la hermana Gloria por los que están aquí, y al revés, ustedes por ella. ¿Sí me entienden? Fíjate, una oración, más la de nosotros, 2, más de la del Espíritu Santo que te intercede con gemidos, 3, más en el tercer cielo a la derecha del Padre, 4, ¿sí me entiendes? Más el ángel de Jehová, 5, ¿se dan cuenta? Por eso es una bendición buscar a Dios, porque hay gente que está... Yo sé que no nomás los pastores están orando por nosotros, porque ellos oran por toda la iglesia. Y yo por ellos, por toda la iglesia, por todas las almas de las que voy conociendo. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es una bendición, tener nuestra mejor cobertura y protección y escudo, que es Jehová. Cuando no conocías a Dios, tú ibas con tu pata de conejo. Tú ibas con tu herradura. ¿Sí? Con tu herradura. O tú ibas con tu sábila de ajos. O con tu listón rojo. O con tu, ¿cómo se llama? Medallón. Talismán. Yo tenía un talismán cuando no era, hace muchos años, hace 25 años. Un talismán. E incluso una estrella de 5 puntas que era de Satanás. O, ¿qué más? Pues un pañuelo así envuelto con cosas. Porque no sabíamos quién era nuestra cobertura, no sabíamos quién era nuestro Dios. Y yo iba unido, yo iba a una imagen, incluso me tocó ver ese féretro, cajón, con esa imagen de Cristo acostado, el de las maravillas que le llaman allá en los paganismos, en la católica. Y ya le pones la mano y le das un beso ahí a la porquería de mugre que está ahí. Pero eso me pasaba porque yo no conocía a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Qué tan perdidos estábamos? Pero ahora el que está perdido es el diablo. Sí, el diablo está perdido, derrotado y vencido. Entonces, los que no tienen a Dios confían en su dinero. Porque ellos piensan que pagando
pueden tener protección con sus guaruras y guardaespaldas. O ponerle vidrios polarizados a su camioneta. O de material antibalas. O chalecos antibalas, como los del ejército, los policías. ¿Sí me entendemos? O cascos, ¿no? Porque no sabíamos y te cobraban. ¿Cuánto por ese talismán? No, pues yo me acuerdo, en ese hace 27 años, 25, 10 pesos un talismán. Yo estaba en Guadalajara. ¿Te das cuenta? Y luego dice, venga, le vamos a dar otro más grande, va a ser mayor protección. ¿Cuánto es? Otros 20 pesos. En ese tiempo, imagínate. Pero nunca era así. Y aquí en Cristo llegamos y realmente nunca nos cobró. Y Él ahora sí nos cuida. Y nos oye y nos habla. Fíjate, nos oye porque cuando hablamos con Él nos escucha. Y nos habla porque yo sí he escuchado su voz. Yo sé que ayer, antier me ha hablado Dios, Y también el otro también me ha hablado al oído. También. Yo sé discernir. Pero yo sé cancelarlos, esos sueños. Entonces, sé quién es ahora mi guardador, mi protector. Y entonces, si Él me cuida y Él me sana, me liberta, me restaura, me libra de todo mal, ¿qué tengo que hacer? Abrir mi boca y decirle, gracias, Señor, por librarme. Créeme que cuando yo pasé allá eso, al pasar para allá me hinqué. No me valió que me hubieran visto, yo me hinqué y le dije, gracias por librarme de este accidente, no estuviera yo vivo. Estaba así, pero una velocidad tremenda, que es lo que me impacté. Venía una velocidad tremenda, escuchen aquí. Entonces, ¿cuántas cosas no me libró? Y tengo que darle gracias a Dios de todo lo que te pasa, porque ese es el problema, que nomás queremos darle esas gracias a Dios cuando tienes quincena, cuando te va bien, y cuando no, ay no, o sea, yo me quejaba, ahorita ya no. Gracias por tu voluntad, si ha sido, está bien, pero antes me entristecía, me desanimaba, ahora no. Pero como Dios te ha venido hablando, que no te apegues a lo material, porque hay dolor, porque hay sufrimiento, y entonces aprendes a depender de Dios. Y depender de Dios no es fácil, porque para el que no lo vive, pues dirá, lo está diciendo, pero para el que lo vive, ¿verdad? Yo te puedo decir, porque antes de conocer a Dios, ¿por qué crees que tuve parálisis? Antes de conocer a Dios tuve parálisis, tercera parte, porque me preocupé tanto por mis problemas. Y por eso Dios quiere que ya no cargues esos problemas. Entrégale los problemas, las cargas, asuntos, necesidades, ansiedades, todo a Jesucristo. Él es el único calificado para llevarlo. Porque a veces nos cargamos. Y entonces, o quieres que ya se hagan las cosas. Y Dios no, es así. Tú tienes que orar, confiar y esperar. Y darle gracias a Dios por eso. Amén. Pero si tú le dices, da gracias a alguien que perdió un ser querido en este año, pues no, que se va a molestar. ¿Por qué? Porque él está triste en su funeral, de su familiar, y tú vas y le dices eso, imagínate, dale gracias a Dios porque se murió tu hijo. No, o sea, ¿te das cuenta? Pero naturalmente que el que conoce la palabra y es maduro va a entender que hay que dar gracias en todo. Pero no es fácil. Estar contento en cualquier circunstancia, llegar a ese nivel, es poderoso para que lo logre. ¿Por qué? Porque estar contento en toda situación que hayas pasado. Y eso no es fácil, ¿verdad? Tú perdiste a un ser querido. O no es fácil. Solamente el que ya lo vivió. Y yo te puedo decir que yo lo que viví, que sé lo que es la parálisis, a uno que sigue en silla de ruedas lo puedo entender. Porque yo ya lo viví. Si alguno que sacó Dios de la prostitución y ahora es un tremendo ministerio, puede entender el que llega a una prostituta o él se prostituye, lo puede entender. O si era raterillo, ladrón, puede entender ahora el que llega así. Entonces la casa es una casa de restauración. La casa es un lugar de misericordia.
La casa es un lugar de Dios, donde Él está y donde tú puedes pedir y de acuerdo a tu fe se va a hacer. ¿Por qué crees que unos reciben más y otros no? Porque unos obedecen y tienen fe. ¿Sí estamos? Entonces, tenemos que saber que nuestro Dios es fiel y verdadero. ¿Sí? Dice en el Salmos 28:7. Salmos 28:7, atrasito. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo cual se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. ¿Se dan cuenta? Entonces Jehová es tu fortaleza y tu escudo. En Él debes de confiar tu corazón. Cuando tú, sí, Salmos 28:7. Cuando tú no confías en Dios, aprende. Te lo voy a enseñar. Yo debo de creer que tú vas a hacer un tremendo ministerio con mi corazón. Una vez el Señor me lo habló en sueño. No es con la mente, es con el corazón. Tú debes de creer con el corazón. Y entonces yo había entendido que era con la mente. En el mundo te dicen que tienes que tener una mente, que todo está en la mente, en el mundo. Pero en la palabra, en Dios, es en el corazón. Y el corazón hay que guardarlo. Guardarlo de rencor, de odio, de resentimiento, de ser malagradecido. Quitar eso. Y decirle: Señor, guarda mi corazón. Que no entre rencor, que no entre odio, que no entre resentimiento, que no entre amargura, que no entre tristeza, que no entre soledad, nada de eso. Entonces, ¿cómo lo vas a guardar? Renunciando a eso, atarlo, echarlo fuera y mandarlo al abismo en el nombre de Jesús y declarar que tú tienes el corazón de Cristo. Amén. Yo le digo al Señor: Señor, te entrego mi corazón. Dame tu corazón. Así lo hago. Mi corazón no es el mío, es el de Jesús. Y cuando el diablo quiere hacer algo, no puede, porque es el corazón de Jesús y lo está guardado por la sangre de Jesús. Nuestro corazón es, desde el punto de vista de la medicina, de la anatomía, es de donde me emana la circulación de la sangre. Pero en la palabra de Dios dice que emana la vida. Entonces, guardar el corazón hoy, en este año, y cambiar nuestra actitud para vencer en este 2022. Cambiar nuestra actitud. Dios le urge servidores, hermanos. Dios le urge servidores. Pero solamente el que se esfuerce. Porque el Señor quiere compromiso. Y entonces, como Dios nos habla, nosotros sabemos, servir a Dios es lo máximo. No importa, como le digo ahorita, le digo: hermano, ayúdame en esto, eso ya es servicio a Dios. O al hermano Arturo, que estaba pendiente de que trajera a la hermana. Todo ese servicio que tú hagas, o al recoger las sillas, o al barrer, todo eso te lo va a dar Dios, porque Él está viendo lo que tú estás haciendo, porque Él no solamente ve, Él cuenta lo que haces. Entonces, si nosotros le damos gracias hoy, en este 31 de diciembre de 2021, al Señor con nuestros propios labios, y le expresamos nuestra gratitud, vas a salir gozoso, vas a salir feliz, y te vas a ir en paz. Amén. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy, y la gloria es para Jesucristo.